Buenas noches, mi nombre es Andy Ortiz, periodista de Univisión. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Justamente lo que mencionaba Roberto Lerner sobre las segundas partes. Yo leí Sendero en una primera edición que tuve la suerte de conseguir hace muchos años en Quilca y siempre me quedé esperando la segunda y la tercera que en el prólogo se anuncian. Y quería saber si en algún momento te ibas a poder dar el tiempo de culminar esa obra porque nada me enseñó más sobre la guerra interna que esas líneas. Gracias. En las ediciones posteriores, en la que salió en inglés y la que ha sacado Planeta, conté lo que pasó y cómo el golpe de Estado del 92 me obligó a separarme de los documentos que tenía, a encontrarlos después de mucho tiempo, y luego cómo la captura de Guzmán y de todos los archivos de Sendero básicamente cambió las demandas académicas sobre la investigación. Como yo estaba lejos y además en ese momento tenía mayor prioridad luchar contra el Fujimorato, no continué en eso. Pero tengo el plan de hacerlo. Hace mucho tiempo, desde el año 2000, de hecho, he tratado de lograr entrevistar a Abimael Guzmán. Se lo he pedido varias veces a Toledo, se lo he pedido a sus ministros, se lo pedí por vía indirecta, es verdad, a Alan García muchas veces, se lo he pedido, también es verdad que por vía todavía indirecta al presidente Humala, y hasta ahora se lo he pedido, por supuesto, a todos los jefes de penales, incluso a los que se presentan como más profesionales, decididos, capaces. Hasta ahora, todos, absolutamente todos han arrugado. Y he tratado de entender por qué. Y les he dicho que se trata de una investigación histórica, de que ya no es tan joven Guzmán, y yo tampoco. Y que entonces es el momento de poder hablar, el momento de investigar y todo eso, y que si durante la época de la Comisión de la Verdad hubo tanta gente que habló, la verdad que por las huevas, con él, la posibilidad de poder tener una entrevista así, pero esa cobardía burocrática tan absolutamente profunda está ahí y lo impide. Pero voy a continuar. Y finalmente, por lo menos si no llego al final a poder hablar con él, ya tengo muchas otras cosas y pienso hacerlo. El único problema que hay ahora es que IDL Reporteros es una tarea, es un trabajo absolutamente absorbente y no da lugar ni para poder hacer ese libro nocturno que acabo de recomendar. Pero yo espero, los chicos, los jóvenes están creciendo en IDL Reporteros y quizá en un par de años puedan encargarse de eso mientras yo me empiezo a dedicar a hacer las investigaciones de fondo. Sí. El señor, sí. Por favor. Buenas noches. Gustavo, en primer lugar, felicitarte, ¿no?, por tu labor. Podría parafrasear el refrán de don Luis Miro Quesada, que has ejercido la más noble de las profesiones en las últimas décadas, ¿no?, frente a otros que están ejerciendo el más vil de los oficios. Mi pregunta va un poco más en el tema lírico del periodismo. Dijiste de que quisiste ser un escritor, ¿no?, te atraía la literatura. Quiero hablar del tema del género por antonomasia del periodismo, que es la crónica. Lamentablemente ahora no veo buena crónica, crónicas sosas, inconsistentes, sin estilo, o sea, realmente algo atroz. Hace unas muchísimas décadas habían grandes exponentes de la literatura, fueron arrebatados en ella para el periodismo, no sé, como Alfonso Tealdo, Enrique Valarazo Pinillos, Federico Mohr, y después entraron al periodismo y lo que escribían era realmente revelador, estilístico y cautivante. Ahora, ¿qué sucede? Los medios serios parece que tienen un paradigma cuantitativo. Para poder trabajar en un medio serio uno tiene que tener maestrías, títulos, pero no viven ni sienten. ¿Cómo es eso? Gracias. Sobre la crónica. Aquí en el Perú ha habido un movimiento bastante interesante
de tratar de hacer, de robustecer y renacer el género de crónica, que ha sido a través del grupo centrado en Etiqueta Negra, cuyo adalid, si es que la palabra le cabe porque es muy poco marcial, es Julio Villanueva Chan. Y Villanueva Chan no solamente se ha dedicado a predicar la crónica acá en el Perú, sino diría yo en Latinoamérica entera, básicamente casi no hay redacción, diría yo, que sea virgen de su presencia en diversos cursos. Hay gente y digamos, ahí se han formado algunos estilistas jóvenes que yo diría son muy buenos. Algunas personas observan y critican el que buena parte de esa crónica sea de mucho preciosismo verbal, de que sea estilísticamente muy depurado, pero digamos falto de médula, de músculo, de sustancia. A mí no sé hasta ahora exactamente cómo ha respondido ante eso Julio. Sin embargo, ha habido 2 o 3 investigaciones importantes, como una que hizo Carlos Paredes sobre Quetín Vidal, que corresponden precisamente a esa escuela. Pero coincido contigo desde que algunas veces se extraña mucho a estos cronistas de verbo fuerte, a estos grandes panfletarios, en el mejor sentido del término, que además eran inteligentes, tenían un gran sentido del humor. Yo ya he contado esta anécdota y me parece que aquí en la Alianza, pero de repente algunos de ustedes no la han escuchado, es una de Federico More. Federico More era un magnífico estilista, era un hombre de una inteligencia espectacular, era un tipo que te podía componer un artículo en la sala de linotipos, en la máquina de linotipos, y algunos de ustedes se recordarán cómo era eso. Pero también era una persona a quien algunos acusaban de corrupto, aquí y allá. Entonces, en algún momento hubo una discusión memorable entre uno de los Miro Quesada, no recuerdo cuál, que estaba en ese entonces a cargo del comercio, en la sala de imprentas, en la que Miro Quesada le gritó: usted escribe por dinero y yo escribo por honor. Y sin que mediara un segundo, Federico More le contestó: sí, claro, cada uno escribe por lo que le hace falta. Y entonces, ese tipo de genio es un poco el que uno extraña ahora. Debo decir de que hay... César Hildebrand es un periodista que provoca admiraciones o enconos, y a veces enconos admirados, pero yo personalmente, pese a grandes diferencias, sobre todo referidas a una cierta parte geográfica de la Tierra, al Levante, a pesar de grandes diferencias en ese aspecto, yo respeto mucho una trayectoria realmente impecable de enfrentamiento al fujimorismo, y además creo que es un periodista culto y que dentro de ese estilo que tiene, muy polémico y todo, pues escribe muy bien. Está, como sucede con varios otros, en estos momentos dentro de publicaciones que pueden considerarse marginales, pero yo no creo que haya un solo periodista o una persona que quiera estar bien informada que no considere una obligación leerlo cada semana. Sí, una pregunta de este lado, sí, por favor. Preguntas cortas, por favor. Buenas noches. Gracias. Usted comentó que durante la época del fujimorismo hubo una especie de esquizofrenia, o sea, hubo tanta corrupción que las instituciones que lo combatían formaban parte de la corrupción, pero para los medios ellos defendían la verdad y la legalidad. ¿Cómo entender que después de toda esa podredumbre del fujimorismo, que ya no tenía límites de todo lo que se descubrió, la población hace un par de años estuvo a punto de reelegirlos? ¿Cómo usted entiende eso? O sea, es como que un periodista de investigación descubre algo para esperar que el público lo censure al perpetrador de esa corrupción, pero vienen las elecciones y lo vuelven a elegir. O sea, es la locura total. O sea, ¿cómo lo entiende usted?
En Italia, después de la Segunda Guerra, había una buena cantidad de gente dispuesta a votar, que añoraba a Mussolini y dispuesta a votar por sus herederos. Aquí en el Perú, en buena medida por la herencia virreinal y el impacto que siempre han tenido las personas que se sienten como hombres fuertes, siempre ha habido un poco la añoranza del rebenque, del látigo y la espuela. Y además de ese rostro adusto e imperioso que de una u otra forma se confunde con la eficacia. Pero eso es solamente una parte de la respuesta. La otra parte más importante, diría yo, es el resultado lamentable que tuvo la transición democrática aquí. En el momento en que cayó el Fujimorato y que gracias a Montesinos, el más importante periodista que ha habido, diría yo, en toda la última parte del siglo XX, quedó documentada con absoluta claridad, mejor de lo que hizo la Stasi en Alemania Oriental, la corrupción que había aquí, y donde no hubo ninguna duda sobre nada, porque estaba filmado, estaba ahí patente. Entonces hubo toda una oleada de indignación. Y se hablaba en ese momento, la palabra que más abundaba y que recuerdo entonces era refundar. Refundar la República, refundar el Ejército, refundar la policía, refundar instituciones. La cuestión anticorrupción por todos lados. Sin embargo, ya desde el manejo mismo de los Vladivideos empezó a haber ocultamientos, empezó a ponerse las cosas a un lado o al otro. Ya desde ahí empezó a ponerse algunas cosas al lado. Y poco tiempo después, cuando empezaron los juicios anticorrupción, y bueno, empezaron de la peor manera posible, con Jacqueline Beltrán. Es decir, que todo aquello con lo que se hubiera podido empezar, lo primero fuera Jackie Beltrán, era como medio tonto. Pero bueno, después de eso llegó el momento en el que Dionisio Romero tenía que contar cuáles habían sido sus tratos con el DOC. Y eso tenía que contarlo en la sala anticorrupción. Entonces, le hicieron una sala anticorrupción especial, como la que le tocaba, la de las doctoras Villa Bonilla, Tello de Ñeco y Barandiarán, era muy severa, hicieron una sala VIP. Entonces, empezó la cosa a cambiar rápidamente. La misma gente que había estado ahí con Montesinos diciendo, este periodista, si él quiere decir lo que él piensa, se va a la calle. Él dice lo que yo le digo que diga. Y ahí estaba, después haciendo propaganda para FPs. Entonces, esa misma gente después le celebran los aniversarios, como si se tratara de prohombre de la democracia. Y cuando existió la posibilidad de ponerlos, de que tuvieran que responder por lo que habían hecho, nada. Bueno, yo estoy de acuerdo. Una nación no puede ser excesivamente punitiva. Ya que estamos en la Alianza Francesa. En Francia, la colaboración del régimen de Vichy con los alemanes y con los nazis fue generalizada y extendida. Y la gente que estuvo por la Francia libre fue una minoría. Fue una real minoría. Pero hubo un momento en el que se consideró necesario que para la salud de la sociedad se considerara de que había que poner una cierta valla y que de esa valla para abajo, de una manera, entraran todos. Por supuesto, la gente más notoria fue castigada, pero aquí ni siquiera la gente más notoria, sino la gente que no estaba en condiciones de defenderse adecuadamente. De tal manera de que tuvimos desde el comienzo, pese a que se manejó la economía, la macroeconomía relativamente bien, tuvimos gobiernos débiles, inmoralmente débiles. Tuvimos gobiernos que por esa misma razón, por no haber ninguna correlación entre lo que ofrecieron en la campaña de lucha, yo soy un indio rebelde y altivo, pues yo tengo una suegra. Entonces entre una cosa y la otra, entonces empezó a haber una falta total de respeto, un descreimiento. Y nosotros, cuando Toledo tenía 2 años y medio, 3 años, tenía casi un solo dígito de aprobación. Y se hablaba constantemente de sacarlo del poder. Luego vino Alan García, y Alan García vino como el mal menor. Hemos pasado de un mal menor al otro.
durante todo este tiempo de vida democrática. Hemos tenido transiciones democráticas absolutamente precarias. No hemos estado en condiciones de crear instituciones sólidas. Y hemos estado sometidos a discursos en los cuales lo único que juega y lo único que cuenta es mantener conjunto de reglas económicas que son globalmente buenas, pero ni siquiera lo suficientemente bien reguladas como para proteger bien a las mayorías. Entonces, y desde el punto de vista político, realmente muy poca cosa. Y donde desde el punto de vista de la información y el cumplimiento de la misión de los medios periodísticos, la situación ha sido peor que mala, ha sido pésima. De tal manera de que, ¿qué puede sorprender de que en esa visión en la cual existe corruptelas? Es cierto de que las corruptelas que hubo en la época de Toledo, al lado de los Montesinos, es sencillamente cosa de pirañitas. Pero los pirañitas son irritantes, ¿no es cierto? Realmente irritantes. Y entonces por eso empezaron a provocar nostalgias de lo que había sido, de lo que podía ser. Y de nuevo, después García, terminamos con él. O sea, ¿qué pasa con nuestro país? Finalmente uno se pregunta. O sea, es por supuesto muy bueno como para hacer todo tipo de interesantes figuras intelectuales, el reino de la paradoja, de todos los encuentros, pero desde el punto de vista de una sociedad que necesita tener instituciones sólidas, viables, imparciales, en favor del interés de todos, desde ese punto de vista hemos tenido graves retrocesos, y eso explica por qué hemos vivido tan peligrosamente durante todos estos años. Del otro lado, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Quería preguntarle algo. Usted, de algún modo, es el ejemplo de lo que vendría a ser la lucha a nivel de periodista contra todo el movimiento que significó Montesinos y la toma sobre la prensa, ¿no? En general. Desde hace más o menos 2 años a 3 años, y también recordando el artículo que usted escribió, que fue un dime y direte con Marta Meyer Miro Quesada, hay un cierto tufillo de regreso de manejo de los medios sobre titulares, sobre candidatos potenciales. ¿Qué hacer como periodista? El blog, los artículos, el Facebook, los Twitters no llegan a todos los votantes. ¿Qué hacer como periodista para informar a los demás? Eso es mi pregunta. Bueno, debo decir de que el año 2011 se enfrentó precisamente eso, si ustedes recordarán. Bueno, la verdad que en Estados Unidos uno pensaría qué tipo de discusión es esta de periodistas sobre cuestiones partidarias, pero este es el Perú y aquí se ha padecido la pérdida de la democracia, que es el valor supremo. Entonces, el año 2011 hubo una coalición de virtualmente todos los medios grandes en favor de la candidatura de Fujimori. Y hubo una operación grande y concertada de desinformación, junto por supuesto con feroces luchas libradas tanto en el mundo cibernético como en el impreso. Ahí es la ocasión en donde intercambié algunos pareceres con Marta Meyer por 3 o 4 semanas. Pero la cosa es de que se pudo otra vez. Ellos consideraban de que la victoria estaba asegurada. Habían logrado que pasara Keiko Fujimori a la segunda vuelta con Ollanta-Humala. Y si ustedes recuerdan, durante todos esos años, en todas las simulaciones de encuestas que hacía, todo el mundo le ganaba a Humala. Nadie dejaba de ganarle a Humala. Y entonces lo consiguieron. Pusieron a PPK, pusieron pusieron al otro. Toledo, por supuesto, se disparó a su propia pieza en ráfaga. Y perdió. Entró a la segunda vuelta Humala y pareció de que la cosa estaba ya definida. Encima, personas que uno no hubiera pensado iba a suceder, como San Román, personas como Rospigliosi, terminaron apoyando a Fujimori. Y entonces fue el momento en que hubo una reacción generalizada de la sociedad civil y de muy buena parte de quienes
luchamos por la democracia el año 2000. Y por fortuna, en la conversación con Humala, se llegó a obtener de él la disposición a hacer un juramento solemne, que si no se caiga el techo, de defensa de la democracia, que lo hizo en la casona de San Marcos, que es lo más cercano que tenemos a un templo secular. Y yo diría que gracias a eso y a la gran movilización que hubo en la sociedad civil, que fue corta pero intensa, extraordinaria, es que se cambiaron las cosas, como sucedió el año 2000 también. Y se consiguió una victoria estrecha que hasta el momento y con todos los problemas que hay ha permitido mantener la democracia. Entonces, 3 preguntas para acabar. Por favor. Muy buenas noches. Buenas noches aquí. Señor Gustavo Gorriti, antes que nada, felicitarlo por ser usted un ejemplo de periodismo y sobre todo de lucha, ¿no? Y precisamente quiero ir a la pregunta relacionada al aspecto laboral. Y como usted es una persona digna de ejemplo de lucha, quiero hacer énfasis a lo siguiente. Como usted ha mencionado, se han despedido 130 periodistas de RPP. Y a la vez también he anotado una frase que usted dijo: cuando uno hace un buen periodismo debe estar preparado para soportar una seguidilla de despidos. Mi pregunta es, ¿cómo garantizar, ¿no?, la estabilidad laboral de los periodistas? Suena utópico quizás, pero ¿cómo garantizar? Ya que hay diversos grupos de poder, ¿cómo hacer fuerza para soportar ello, para hacerle frente a ello, ¿no? No hay manera. 2 preguntas más y respondemos los 3. Ok, una. Sí. Hay muchas. Sí, pero... Señor Gustavo Gorriti, buenas noches. Le saluda Óscar Cornetero, estudiante de periodismo, ¿no? La pregunta sería, en la época de Fujimori, en los 90, quisiera saber si se atentó contra su vida, teniendo en cuenta que en el año 91 la periodista Melissa Alfaro del semanario Cambio murió a través de un sobrebomba, ¿no?, que llegó a las instalaciones de ese medio. Y bueno, quisiera saber qué opinión tiene al respecto de ese caso. Gracias. Gracias por su magnífica ilustración, intervención a través de su exposición. Vengo especialmente de Huancayo a escucharlo a usted. Quisiéramos un lúcido comentario acerca de las medidas y del concepto que tiene Rafael Correa, presidente del Ecuador, sobre la libertad de prensa y las medidas desde el punto de vista legal que está implantándose en el gobierno del Ecuador. Nada más, gracias. Gracias. ¿Ya? Okay. No, hay que intentar responder. Sí, sí. No. ¿Cómo garantizar la estabilidad laboral de los periodistas? En verdad, no hay cómo. Porque aunque los cargos altos son cargos de confianza y están sujetos a la decisión que haya, en realidad, dado que se trata de un trabajo experto, o que debe ser experto en todos los niveles, está sujeto a evaluaciones, a la evaluación finalmente de los dueños del medio. Debiera haber, sí, la exigencia de razones claras para llegar a una determinada posición, y debiera haber la exigencia de los periodistas hacia los dueños del medio que mencionen por lo general aquellos términos del código de ética, manual de estilo, o como llamen ellos a la constitución interna del periódico, que han sido utilizados para llegar a la decisión de despedir a alguien. Desgraciadamente, la historia que se da no solamente en Estados Unidos, sino en gran parte de la tierra, en España, Brasil, virtualmente en todo lado, y en el Perú, es el hecho de que constantemente se dan despidos de periodistas. Y esto no solamente por la entropía del medio, sino también por la visión que tienen gran parte de los dueños de que dentro de ese tipo de empresas el periodista es lo más desechable. Es decir, es como pensar
de que cuando uno está en un aerostato, en un dirigible y empieza a perderse altura, lo primero que hay que tirar es el motor. Pero esa ha sido la forma permanentemente estúpida como se han hecho tantas cosas estúpidas en la economía mundial, pero que en el caso del periodismo lo ha afectado así. Desgraciadamente yo no veo de que del lado de los periodistas exista una forma de hacerle frente. La mejor manera es buscar de hacer una propia empresa periodística que sea mejor que la de los dueños, y ahora existe cómo. ¿Qué pienso del caso Melissa Alfaro? Lo de Melissa Alfaro fue un asesinato. Fue un asesinato hecho por un grupo de terroristas de Estado, que fueron los antecesores del Grupo Colina, que mandaron sobre bomba al semanario Cambio con el fin de provocar, de asesinar gente, y lo consiguieron. Fue parte de algunas de las acciones de terrorismo de Estado que se llevaron a cabo durante todos esos años. Todas, no solamente salvajes, ilegales, sino contraproducentes. Pero a pesar de ser tan contraproducentes, incluso desde el punto de vista de la estrategia contraterrorista, se siguieron aplicando. Y el caso de Melissa Alfaro fue uno de ellos y de los más graves. Lo de Rafael Correa. Eso sí es algo más difícil. Porque de un lado está Correa, ataca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Intenta cambiar varios de los parámetros de protección internacional para los derechos humanos y la libertad de prensa. Ataca a dueños de medios, también a periodistas. Llama gallinazos a los periodistas. El ecuatoriano que estuvo acá invitado por IDL y por la Embajada de Francia, dice que ha asumido orgullosamente el calificativo de gallinazo y todas las virtudes que tienen los gallinazos en la economía de una nación. Pero, como digo, ataca y persigue penalmente a los dueños con demandas civiles totalmente desproporcionadas, groseramente desproporcionadas, aunque muchos de estos dueños de medios no sean precisamente tampoco el equivalente de Pericles en términos de libertad de prensa. Pero lo cierto es de que hay estos ataques que son desproporcionados e injustos. Del otro lado, le da asilo a Julian Assange, que la democracia británica intenta arrestar para llevarlo a que lo juzguen en la muy democrática Suecia por un extraño cargo de agresión sexual, pero con la gran posibilidad de que sea extraditado después a Estados Unidos. Y ahora el mismo Ecuador está dispuesto a dar asilo a Snowden, me parece, a Snowden, a quien el democrático Estados Unidos está persiguiendo porque ha revelado el nivel de espionaje absolutamente surrealista que lleva a cabo la NSA sobre las comunicaciones del mundo entero. Y ahora la democracia estadounidense, Jefferson, Franklin, Lincoln, etcétera, está moviendo absolutamente todos sus mecanismos para tratar de arrestar a Snowden, que va a buscar defensa al lado de Rafael Correa. Entonces, diera la impresión que en este caso, Rafael Correa no sé si está defendiendo la libertad de prensa, pero está defendiendo el derecho a ser lo que en inglés se llama un whistleblower, o sea, una persona que denuncia los abusos del poder, y que del otro lado, una nación democrática donde supuestamente todos tienen igual derecho ante la ley, considera de que hay cierto tipo de cosas de seguridad nacional que están por encima de ella. De tal manera de que en este caso, digamos, de que no podemos hablar solamente, no es pues un Papadoc, no es un Anastasio Somoza, es una persona, en todo caso, que tiene puntos diversos, divergentes, y donde, por lo menos en los casos de Assange y de Snowden, pues Assange tampoco es precisamente un sacristán,
porque aquello de haber sacado a la luz todos los cables sin ocultar los nombres de las fuentes, desde el punto de vista periodístico, es imperdonable. Pero, de todos modos, es un caso difícil. Yo creo que especialmente en el caso Snowden, donde ustedes, como saben, Baltasar Garzón ha salido clara y públicamente a defenderlo, es un caso interesante donde más tarde o más temprano Estados Unidos va a estar colocado a la defensiva. O sea que, como dirían los gringos, the jury's out. El jurado todavía está deliberando respecto de Rafael Correa. Ahora sí. Pero no hay que despedirse, porque ahora vamos a pasar a la secuencia donde la Alianza Francesa imita a la BBC de Londres. En la BBC existe una célebre emisión en la que en un momento dado la personalidad invitada debe responder a la siguiente pregunta: 1 minuto para cambiar el mundo. Entonces, Gustavo, ahora tienes 60 segundos para responder. Es un abuso. ¿Qué propones para mejorar el mundo? Es un abuso, pero he tenido que aceptarlo. ¿A partir de qué momento empezamos a contar? No sé. Ya. Empezamos. Ok. Lo sabían algunos a lo largo de los años y aún de los siglos. El ejercicio físico intenso es la verdadera fuente de la juventud. Y para aquellos que no la han perdido todavía, la mejor manera de conservarla longevamente. Pero el ejercicio bien hecho suele requerir logísticas complicadas, muchas veces costosas en tiempo y en dinero. Y entonces, ¿qué hacen quienes no tienen lo uno o lo otro? La plancha, la lagartija, el push-up, el ejercicio más simple y humilde de todos, que no requiere otra cosa que la vigencia de la ley de la gravedad, es la respuesta. Sencilla y eficaz, la plancha es un ejercicio casi completo que resulta además un excelente predictor del estado físico general de una persona. Muchas planchas, muy buen estado físico. Todo aquel de más de 60 años debe poder hacer más planchas que su edad numérica para saber que ellas, las planchas, lo llevarán joven hasta el minuto final. La fuente de la juventud, entonces, señores, es gratuita. Bien. Un abuso al otro. Hay preguntas ahora, pero no sé si es tan grave este abuso, pero bien. De todos los momentos importantes de tu vida profesional, ¿cuál es el que más te ha marcado, Gustavo? El último cierre. No, me es muy difícil decirlo, pero los primeros momentos, los momentos iniciales suelen ser aquellos que dejan la más fuerte impresión. El otro día yo estaba recordando cómo fue cuando estuve por primera vez en Ayacucho en octubre de 1981 y estaba en el local de la policía, de la entonces Policía de Investigaciones del Perú, y que tenía una especie de semisótano abierto, y luego de haber visto pasar a un joven muy golpeado, que resultó ser uno de los hermanos Juárez Cruzat, bajé y vi a una chica que estaba sentada en buzo, muy guapa, rodeada por varios muchachos, policías jóvenes, que se veían en un estado de inundación de testosterona, rodeándola. Ella estaba comiendo y cuando nosotros con Oscar Medrano nos acercamos, empezaban a decirle: Nelly, date ruquita, levanta la carita, y por supuesto en todo el proceso se notaba que estos chicos se excitaban crecientemente. Entonces ella escondía la cara y decía: no, todos los periodistas mienten. Entonces yo le dije que por lo menos en este caso no íbamos a mentir y que dijera como si la habían tratado bien. Entonces ella de repente levantó la cabeza, me miró a los ojos muy directamente y me dijo: yo solamente quiero decirle que hasta que me arrestaron yo pensé que el infierno no era cosa de este mundo. Yo escuché después de eso y he visto cosas
mucho, mucho peores. Pero recuerdo la impresión que me dejó, quedé mudo. Y por supuesto me encargué de que eso saliera. También fue centralmente también una decisión de Sileri en ese momento, tan temprano durante la guerra interna, pero sí fue una de las cosas que para mí resultó muy clara. Había ciertas cosas. Por supuesto, el jefe de la policía se molestó muchísimo conmigo cuando salió eso. Me lo encontré después y me dijo: ¿y usted quiénes cree que son esta gente? Estos han matado, estos han matado. Y yo le dije: pero ustedes los han torturado. Entonces me dijo: bueno, no tenemos que torturarlos, les hacemos submarino, les hacemos la pita y confiesan, y gracias a eso salvamos gente. ¿Con quién está usted? Y claro, y después de eso, como suele suceder, que uno se encuentra con la misma fuente a lo largo de la carrera, él nunca dejó de estar molesto. Pero para mí fue una de las cosas más tempranas. No había duda. Ante un caso así, no importaba lo que fuera, no importaba lo que sucediera, siempre había que sacarlo y siempre había que denunciar. En ese mismo viaje vi a esa otra chica que no sé si ustedes recuerdan, está en la foto que salió al comienzo, Yoriluz Sáenz, que también había sido torturada. La había entrevistado. Ella vivía en un pueblo joven en los cerros que circundaban Ayacucho, y allí había estado con su mamá contando cómo había sido, y al llegar a Lima resultó que otro periodista, una de sus fuentes, le había dado un cassette, y en el cassette se escuchaba el interrogatorio, típico interrogatorio, donde se escuchaba de repente una voz muy angustiada diciendo que no, por favor. Entonces la típica voz de un criollo que está jugando un papel y decía: a ver, pues, ¿cómo es la cosa? A ver. No, yo no sé. Ah, no sabes, ¿no? Al agua, patos al agua. Y entonces no se escuchaba mayor sonido, y después de un rato la respiración estertoria de una persona a punto de ahogarse entre estertores y sollozos, y era la voz de ella. Entonces, por supuesto, publicamos eso inmediatamente. Entonces, después ha habido cosas mucho peores, pero aquellas que pasan al comienzo y sobre las que uno tiene que tomar decisiones terminantes, creo que son algunas de las que más influyeron. Y después, las otras cosas que influyeron más que eventos han sido personas. Y en mi caso fue la fortuna de tener como director a Enrique Sileri, uno de los grandes periodistas del siglo XX, no diría yo solamente en el Perú, sino en Sudamérica, que además imprimió un cierto estilo, ese estilo celebratorio, con humor, pícaro, pero también apasionado e informal al periodismo. ¿Fue un modelo intelectual, un modelo profesional? Fue un modelo profesional. Yo no creo que... Enrique no es, menos mal de que no está cerca para que no se amarre, pero yo no sé si es un pensador profundo. En todo caso, su amistad con Alan García, tan cercana y tan inexplicable, me hace pensar de que hay un cierto elemento en su razonamiento crítico que merece ser cuidadosamente examinado. Pero él era... Bill Montalbano, que un periodista de Los Angeles Times, lo definió como el último de los bohemios del periodismo latinoamericano, y era eso, era un gran bohemio, era una persona de una capacidad creativa tremenda, que era antes intuitiva, que era un golpe de vista para captar la foto exacta, el momento, para energizar una redacción en un fin de semana particularmente difícil, y que de repente agarraba y decía: esta semana cerramos temprano, y vamos a iniciar el cierre temprano, ¿no es cierto? Y luego terminábamos la reunión y decía: vamos a almorzar al Rincón de París, y por supuesto empezamos el almuerzo a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Pero era en ese sentido un personaje, diría yo, proteico del periodismo. ¿Cuál es, a tu parecer, tu principal cualidad?
sé, por eso tienes que preguntárselo a otras personas, ¿no? No lo sé. O sea, Roberto ha dicho que soy terco, de repente. ¿No? ¿Y el defecto que podrías perdonar? ¿Y el defecto que podría perdonar? Sí. Todos. ¿Y el defecto que no puedes soportar? Mío. Ninguno. Entonces, en la comida peruana, ¿cuál es tu plato preferido? Cambiamos un poco. Casi todos. No, casi todo. Hay una cosa, ¿no? Hay que escoger. No quiere responder, ¿no? No. En la comida francesa, entonces. No, la comida peruana. Bien. ¿Y con qué personalidad francesa, histórica o contemporánea te gustaría cenar? Con Dominique Sanda. ¿Y de qué hablarías con ella? Me imagino que del Conformista y de algunas otras películas. Para mí, una de las grandes actrices del cine francés. No sé si tú vas a permitirme, pero pensándolo bien, me parece que tiene una pinta de actor. ¿Nunca pensaste en hacer una carrera de rockero o de estrella de cine? Bueno, algunas... Sí, cuando he cantado, cuando he bailado, se han acercado buenos amigos a decirme que menos mal que soy un buen periodista. Cuando he cantado, creo que ha habido algunas peticiones de medidas urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que no. Y cuando conduje un programa de televisión, el programa de Periodistas en Canal 2, se dijo de que mi programa representaba un claro adelanto de la ciencia, porque fue el primer programa conducido por un robot. Y ahora una pregunta quizás un poco indiscreta, si me lo permites. ¿No? Entonces seguimos. ¿Sí o no? Depende cuál. No, la pregunta es, con tu encanto natural, ¿cuántos corazones rotos dejaste? Disculpe, señor. Bromeamos, simplemente. Sí. Yo creo que mi esposa está con su corazón en muy buen estado de salud. Tengo toda la impresión de que está en muy buen estado, pero voy a tratar de que tengamos una visita al cardiólogo próximamente. ¿Y en Panamá? Hemos estado siempre juntos. Bueno, para acabar, ¿cuál es tu concepción de la felicidad? Quizás... la felicidad depende mucho del momento. En términos generales, la felicidad es poder hacer algo en lo que uno se sienta profundamente absorto y que sienta uno de que el estar en ello y esa absorción, esa actividad tiene un fin creativo y mejor. Creo que la experiencia estética que nace a través de la creación, sobre todo de la creación o del disfrute del arte, y en mi caso muy especialmente a través de la literatura, es quizá lo que más se acerca a la felicidad. Hay otras formas también. En algún momento, cuando las pocas veces en que practicando judo ha salido una técnica que consideré yo que era perfecta, pero perfecta, donde no había nada que sobrara, ningún esfuerzo perdido, fueron también momentos cercanos. Es una sensación de tranquilidad, de tranquilidad, de realización interna que generalmente nace a través del ejercicio de aquello que se ama apasionadamente como actividad, como centro de la vida. Pero hay otra cosa que creo yo tiene importancia, que es la capacidad de mantener un cierto grado
de entereza del carácter y, si es posible, felicidad en los momentos más duros de la existencia, en los momentos que no son, en la cercanía a la muerte, en la posibilidad del contraste o la desgracia, pero sobre todo en el momento de la muerte. Entonces, hay en ello felicidad, es el tipo de serenidad que uno puede buscar de tener en ese momento, o la posibilidad, como dicen, de poderle sonreír a la muerte cuando ella llegue sonriéndote a ti. Algo que valga más que la felicidad que puedes encontrar en la vida, eso no lo sé, pero creo de que esas dos cosas, la felicidad en el hacer de la vida y la serenidad hacia el finalizar de la vida, son tan importantes la una como la otra y se complementan.